Hola gente de YouTube y mis queridos suscriptores. Soy Cristian. Como dice el título del vídeo, hoy les hablaré sobre los vampiros. Su significado. Cómo identificarlos. Y por supuesto, cómo deshacerse de ellos. Es un tema muy interesante para mí, y deseo compartirlo con ustedes sobre estas cosas a lo que se podría referir a paranormal o algo histórico. Sobre el destino de Adrián o los recuerdos de David. Lo cierto es que estoy más enfocado en los recuerdos de David, así que el siguiente vídeo será sobre esto. Bien. Sin más que decir. Empecemos. Un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, o como bien a simples palabras, chupan la sangre, para así mantenerse aún entre los vivos. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una criatura demoníaca o un dios menor que forma parte de esta tierra. En la cultura europea y occidental, el vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo. El tema de los vampiros es muy usado usualmente en películas o novelas, e incluso en algunos casos, en cómics. Entre todas estas obras que se basaron en estas cosas, Drácula es el ejemplo más conocido de todo el mundo, de hecho hasta creo que no existe nadie que no sepa por lo menos el nombre. Las principales características de estas criaturas, son algo notorias si te tomas tiempo para fijarte en ellas. Los vampiros se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, pero en otros casos, en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. O en simples palabras, el alma de uno. Estos no se reflejan en los espejos, ya que cuando ellos pasan por ellos, es como si estos no existieran o no están allí, y no pueden ni verse por medio de la sombra, porque aunque esto suene increíble, ellos no tienen sombra, por la razón de que ellos no tienen alma, son solo simples muertos vivientes. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca, no soportan los símbolos cristianos y por ello, su mayor temor es causado por una simple cruz cristiana o agua bendita. Es por eso que pueden ser alejados aterrados usando estos simples objetos. Pero ojo, esto no los mata, simplemente, les da un gran temor. Al igual que tampoco pueden pasar cerca de lugares consagrados, en este caso, una iglesia, por lo que lo hace un gran refugio contra ellos. Son indestructibles por medios convencionales, de hecho aunque le dispares con un arma de fuego miles de veces, no le pasará nada. Y si no fuera peor, son extremadamente fuertes, es por ello que les da ventaja para cazar con facilidad a sus víctimas y robarles su energía vital. Además de eso, su velocidad es enorme, por lo que correr no es una opción. Por supuesto, como cualquiera sabe, los vampiros son muy vulnerables a la luz del sol, ya que al entrar en contacto con este, ellos sienten como cuando te hierven en una olla gigante. Pero ellos pueden evadir esto, es por eso que ellos viven entre nosotros. Estos evaden el sol con sacos o sombreros para cubrirse, inclusive usan paraguas cuando ni siquiera está lloviendo, pero hacer eso es algo totalmente estúpido, ya que si hacen eso, sería más fácil identificarlos. Ellos tienen una experiencia natural con la magia negra. Y esto lo hace mucho más peligroso, ya que estos dominan esta clase de magia, mejor que un hechicero, sin importar cuán diestro sea. Como sea, todo tiene un origen. Los vampiros empiezan como seres humanos. Solo que después de la muerte, se transforman en estos seres. Pero esto solo pasa si el ser humano al estar vivo, haya sido víctima de una muerte prematura o violenta. No solo eso, existen otros hechos que hacen para que nazca un vampiro. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. Y por último el más conocido, un hecho que ya es muy obvio y dudo mucho que exista una persona en este pequeño mundo que no conozca esto. Por mordedura de un vampiro. Aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro, se convertiría a su vez en uno. Como ven, lo que les he mostrado son algunas causas que tienen que pasarle al ser vivo para convertirse en vampiros, de hecho estas son las más conocidas por el momento. Pero el problema no es cómo viven, o cómo te encuentran. Por más horrible que sea lo anterior mencionado, lo más peligroso y lo más difícil de estos casos es identificarlos. Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para identificar a un vampiro. La comprobación más socorrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales. Y destruirlo.
práctica que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Uno de los métodos para localizar la tumba de uno, consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo también virgen a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que fuera blanco. Si de repente aparecen pequeños agujeros en la tierra sobre la tumba, pues felicidades. Encontraste a tu amigo chupasangre. Ya que esto era tomado como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad, incluía la excesiva lluvia o granizo, así como la enfermedad y muerte de familiares o conocidos. Algunos también se manifestaban mediante pequeños actos paranormales, tales como mover muebles de la casa, producir ruidos y dar golpes extraños de origen desconocido. A todo esto, antes de hablar de cómo matarlos, les diré cómo evitar que un humano se convierta en vampiro, siendo que ya ha pasado por hechos para convertirse, dichos anteriormente. Para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro, usualmente se usaba el método de enterrar el cuerpo cabeza abajo, como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba, para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito los tracios y búlgaros antiguos acostumbraban a amputar las extremidades, cortar los talones y tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. También existía el método de poner entre los labios del cadáver una cruz con la inscripción de Jesucristo conquista. En Europa Oriental, era frecuente introducir un diente de ajo en la boca, y a veces en los 9 orificios corporales de los muertos, así como atravesarles el corazón con un objeto corto punzante, antes de inhumarlos. En las regiones sajonas de Alemania, se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver, y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También se introducían espino en el calcetín del muerto, le clavaban una estaca de espino en las piernas o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En los tiempos antiguos, en donde sí había más que ahora temor por los vampiros, existía alguien que no les tenía miedo a estas cosas, por el simple hecho de que era descendiente de otro. Existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso, o un vampiro. Un vampiro es algo que se le conoce como un descendiente de un vampiro y un humano. Según la tradición gitana, estos vampiros tenían el poder de detectarlos aún siendo invisibles. Y por último, destruirlos. Para hacer este acto, existen varios métodos para deshacerte de estos monstruos para siempre. Una de ellas, que es la más conocida, es la de clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Es el método más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos, el espino en Serbia y en Bulgaria. Y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania, o al estómago en el noreste de Serbia. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados, como hoces o guadañas, junto al cadáver y apuntando hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hinchara le penetrase en la piel lo suficiente, para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. El segundo método era la decapitación, aunque esto suene horrible, era el más preferido en las áreas germanas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que se creía que permanecía en el cuerpo. Y como les dije antes, estas cosas no tienen alma, así que podría decir que este método es complicado, además de horrible. Por lo que es preferible no hacerlo, ya que es solo pérdida de tiempo. El tercer método era la incineración completa del cadáver o del corazón. Y rociar agua hirviendo sobre la tumba. Estas eran las medidas más acostumbradas en Grecia. También, sobre todo en casos recalcitrantes, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o se hervían en vino. Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas de estos cuerpos para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura de enfermedades. El cuarto método consistía en rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo, a cargo de personas que se dedicaban a ello. Usando una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un icono de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro que lo atrae irresistiblemente a su interior, quedando allí atrapado, pues el hechicero la tapa rápidamente con un corcho.
La botella, con el vampiro adentro, era arrojada al fuego para finalmente destruirlo. Lo cierto de los vampiros, es que hubo personajes históricos que estuvieron relacionados con estos. Personajes reales cuyas vidas estuvieron a lo más cerca de ser vampiro. Y Drácula es uno de ellos. Vlad Tepes, más conocido como el Conde Drácula, vivió en Transilvania en el siglo XXV. No tuvo lo que se dice una infancia feliz, a lo que se puede resumirse fácilmente. Los turcos lo tomaron prisionero como una especie de seguro humano que les garantizaba que el padre de Vlad no les atacaría. Después de muchas idas y vueltas, recuperó su libertad. Y decidió tomar venganza contra los turcos. Digamos que hasta aquí no es una historia demasiado original, lo que hace única la vida del conde es su temible sadismo. Su método favorito para matar a sus enemigos era el empalamiento en una estaca de madera o hierro, hecho que le valió el sobrenombre de Vlad el Empalador. Existe incluso un grabado alemán de 1499, que lo muestra festejando en medio de los cadáveres empalados. Para darnos una idea de la magnitud de su venganza, o locura, el cual es la única palabra para definirlo, valga el siguiente dato. El número de víctimas empaladas, quemadas o incluso desolladas vivas durante el corto reinado de Vlad Tepes de 12 años, se estima que fueron entre 50.000 y 100.000 muertos. Se le consideraba un verdadero artista en su especialidad, y desarrolló algunos sutiles refinamientos, como mandar a engrasar la punta de las estacas para prolongar así la agonía de sus ejecutados. En algún momento se cansó de repetir el tema del empalamiento, así que comenzó a utilizar métodos como clavar clavos en la cabeza de las víctimas, cortarles los labios, cegarlos, estrangularlos, quemarlos vivos, cortarles narices y orejas, mutilarles los órganos sexuales, arrancarles la cabellera o la piel, hervirlos vivos o cualquier otra locura que se le pasara en la mente a este personaje. Su sadismo y locura no conocieron límites. Crónicas locales dan cuenta de que un día Vlad le preguntó a un amigo: ¿qué piensas del bosque? El lugar el cual se encontraban un sinfín de personas empaladas. El amigo respondió diciendo sin saber lo que le esperaría: el lugar huele un tanto mal. Entonces Vlad le clavó un palo en el cuerpo de la víctima, y le preguntó: ¿desde ahí arriba huele un poco mejor? Vlad no quería hijos que pudieran desafiar su poder. En una ocasión, una de sus amantes le confesó que estaba embarazada, suponiendo que él se alegraría de oír esa buena noticia. Pero lamentablemente eso no pasó. No se alegró para nada. Tomó un cuchillo y la abrió el estómago para que todo el mundo pudiera ver dónde se encontraba su hijo. Vlad disfrutaba realmente de las ejecuciones. En una oportunidad mandó poner una mesa, con un banquete, delante de sus víctimas empaladas. Para así poder disfrutar de una lenta cena en medio de ese paisaje de muerte. Hay cientos de anécdotas terribles. Un teniente que se negó a matar a un prisionero, lo hizo cocer en caldero. Y como si fuera poco, la carne fue dada de comer a sus ciudadanos. Llegó a arrancar del pecho de una madre al bebé que estaba mamando para estrellarlo contra una roca, justo enfrente de ella. Vlad murió durante una batalla contra los turcos a fines de 1476. Este personaje conocido como Drácula, se disfrazó con el uniforme de un soldado turco para poder inspeccionar mejor el campo de batalla. Pero unos soldados suyos no lo reconocieron y lo atacaron. Drácula mató a 5 o 6 soldados, pero terminó vencido. Como verán, la forma de matar a las personas, y su manera de comportarse, eran casi idénticas a un vampiro. Pero él no es el único, existió una mujer llamada Elizabeth Bathory. Ella nació en Hungría en 1560. Se la conoce como la Condesa Sangrienta y es la mayor asesina en serie de la historia. Hija de nobles, se casó con un cruel guerrero, al que había sido prometida a los 11 años. Su regalo de bodas fue el castillo de Kachtice, en los Cárpatos, que estaba rodeado por un pueblo de campesinos y agricultores. Como su marido mataba el tiempo fuera de casa guerreando contra los turcos, Elizabeth se hizo amante de un campesino, aunque la relación tuvo que terminar cuando el marido regresó a casa. Entonces, Elizabeth se dedicó a conseguir favores sexuales de sus doncellas, pero añadiendo el sadismo a sus prácticas. Según se sabe, tenía un mayordomo enano y 3 amigas, Dorotea, Escentes y Darbulia, que colaboraban en todo lo necesario para que la condesa pudiera torturar a gusto a sus víctimas en los calabozos del castillo. En el año 1600, su marido falleció, por lo cual se convirtió en viuda. Solo tenía 40 años, pero comenzó a obsesionarse con la vejez y la pérdida de la belleza. Fue entonces cuando un hecho fortuito terminó con la poca cordura que tenía Elizabeth Bathory. Según la leyenda, una de las doncellas estaba peinando a la condesa y tiró de su pelo.
La condesa le pegó un bofetón que hizo sangrar a la muchacha y algo de sangre salpicó la mano de Elizabeth, el cual ella se convenció de que la piel regada con la sangre de la doncella había recuperado la tersura de su juventud. Este descubrimiento, entre comillas, hizo que degollara a la muchacha y llenara una tina con su sangre para bañarse en ella. La experiencia debe haber sido buena, ya que se dedicó con ahínco a ese pasatiempo. Repitió la operación con la sangre de otra muchacha y luego con otra, y otra, y otra más. Convencida de que había descubierto el secreto de la eterna juventud, se daba a diario baños de sangre, como quien se da una ducha. Se sabe con certeza que comenzó a matar muchachas jóvenes en 1585, y continuó con ese hobby hasta 1610. Con el tiempo fue incrementando la brutalidad de sus torturas y crímenes. Torturaba a niñas y jóvenes, generalmente campesinas, aunque más tarde, perdidos todos los límites, llegó a asesinar a las hijas de nobles que eran enviadas a su castillo para ser educadas. Como era de esperar, las sospechas sobre sus actividades comenzaron a surgir en el pueblo, por lo que comenzó a enviar a sus secuaces a otras regiones para que le proporcionaran más chicas. Los rumores se extendieron por toda Hungría, y Elizabeth comenzó a secuestrar a jóvenes para seguir con sus pasatiempos. El 29 de diciembre de 1610, tomaron su castillo por asalto y sorprendieron a Elizabeth torturando a varias jóvenes. Entre los hallazgos se encontró un aparato de tortura consistente en una jaula de pinchos que se cerraba sobre a sus víctimas, que se desangraban lentamente. Bathory y sus 4 colaboradores fueron acusados de torturas y asesinato, por lo que Elizabeth fue emparedada en un cuarto de su castillo con solo una ranura por la que le pasaban algo de comida y agua. Murió ahí dentro 4 años más tarde. Este relato nos demuestra que ella también era lo más cercano a un vampiro, porque como lo habrás adivinado, ella tuvo la misma obsesión con la sangre de sus víctimas. La vida de estos dos temibles personajes han tenido en común con la vida de los vampiros, pero si bien no eran seres de otra raza que morían a la luz del sol, fueron verdaderas bestias sangrientas que sembraron el terror entre quienes tuvieron la desgracia de vivir en esa época y región. Bien. Ahora contaré algo más interesante. ¿Cómo atraer a un vampiro? Ellos no pueden ser invocados, por el simple hecho de que ellos viven como nosotros, en los alrededores del mundo. Por lo que solo se puede atraer por diferentes medios. Una de las formas más utilizadas para atraer a un vampiro consistía en elegir un niño o una niña, lo suficientemente jóvenes como para ser vírgenes, y sentarlos sobre un caballo de color negro, preferiblemente casto y que no hubiese tropezado nunca. Esta explicación creo haberles dicho con anterioridad, pero no creo que haga mal decirla de nuevo. Se llevaba al caballo al cementerio y se lo hacía pasar sobre las tumbas sospechosas de albergar a un no muerto. Si el animal se rehusaba a pasar sobre una de ellas, era una clara señal de que allí estaba enterrado un vampiro. Acto seguido se sentaba a los niños sobre la lápida y luego se los llevaba a un lugar seguro. Cuando cayese la noche, el vampiro seguiría invariablemente el rastro odorífero dejado por los infantes. Y de este modo, caería en una trampa letal. Algunos folcloristas sostienen que originalmente las lápidas no tenían el propósito de ilustrar sobre la vida pasada del difunto, sino que eran un método para impedir que los vampiros se levanten de sus tumbas. Existen otros métodos más modernos, para atraer a los vampiros, los cuales consisten en aplicar inversamente los ritos tradicionales para alejarlos. Por ejemplo, así como los vampiros odian el ajo, adoran en cambio el aroma de las amapolas. Estas flores ejercen un tremendo magnetismo en los vampiros, y los llevan a cometer toda clase de imprudencias para obtenerlas. En Europa del Este encontramos muy pocos medios tradicionales para convocar a los vampiros, ya que en esa zona los vampiros suelen ser bastante poco agradables y de existencia miserable. Voltaire solía burlarse de ellos diciendo que la creencia en vampiros es directamente proporcional a la ignorancia de los pueblos que profesan su fe. Pero en la iluminada cultura de la Europa de Voltaire, también se agitaba el germen del vampirismo, el cual adquiría muchas e incongruentes llenas. Las leyendas fueron ganando en sutilezas, en pequeñas contradicciones y desarreglos que aumentaron lentamente la creencia en los vampiros. Se empezó a considerar que los vampiros pueden ingresar en una habitación solo cuando la víctima los invitaba, conscientemente o no. Veamos algunas formas en las que un vampiro podía presentarse en el lecho de una dama. No era necesaria la ausencia de objetos religiosos. Los vampiros no temen a ningún símbolo sagrado en presencia de personas que no toman con seriedad la religión. Solo los aborrecen cuando las cruces y otros objetos son operados en manos de hombres de intensa fe.
Las rosas, en cambio, producen en los vampiros un fuerte rechazo, especialmente las blancas. Tampoco es recomendable tener un recipiente con agua en la habitación, particularmente cerca del lecho, ya que los vampiros no pueden cruzar ningún límite marcado con agua. A lo que me refiero es que, por ejemplo, imaginemos que en mi casa aparece un vampiro de la nada. Y estoy en mi cuarto cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Bien. Si tenemos una botella de agua en las manos, nos vamos hacia la puerta y luego, derramamos el agua como forma de línea recta, que cubra la entrada en donde está la puerta. Así, el vampiro no podrá entrar por sus instintos. Pero debo advertir que, como bien todos saben, el agua se seca rápidamente, por lo que tenemos que echarle agua muy seguidamente hasta que el vampiro se marche. Es importante destacar que una vez que el vampiro se ha hecho presente, tanto la ignota dama como él son igualmente responsables por el bienestar del otro. Así como el vampiro necesita una invitación para entrar en una casa, también requiere una autorización para abandonarla. Motivo por el cual, los vampiros suelen alimentarse visitando el cuarto de sus amantes, pero jamás les dan muerte dentro de aquellos límites. Ya que sin la autorización de la víctima, el vampiro no podrá abandonar el lugar. Es así que la mujer y el vampiro deben complementarse. Él leerá sus deseos más recónditos, incluso de los que ella no es enteramente consciente, y saciará todos sus apetitos a medida que bebe su sangre. Ella le ofrecerá el cáliz de su cuello, se irá diluyendo entre sus abrazos, pero el placer será apenas una anticipación, un preludio, jamás terminará de consumarse, y cuando la sombra del vampiro abandone la habitación, nuestra desconocida dama creerá haber tenido un sueño espantoso. Sentirá sobre sus labios los ecos de un beso frío, helado como la tumba, su cuerpo temblará, sus dedos recordarán la textura etérea de un cuerpo lívido que se niega a permanecer en la memoria. Nadie que haya sido mordido por un vampiro recordará plenamente la experiencia, y mucho menos el rostro de su siniestro visitante. La noche será como una pesadilla agitándose en un rincón inaccesible de la mente. ¿Sucedió aquello? ¿Fue un sueño? La dama se preguntará razonablemente. Podemos imaginar a esta mujer hipotética luchando por conciliar el sueño, con la mente atribulada por dudas y un horror que se resiste a ser evacuado por la lógica. La habitación parece cerrarse sobre ella, con sus paredes ensombrecidas y las cortinas ondulando suavemente con la brisa nocturna. Y en el preludio del sueño, donde la conciencia se abre paso hacia lo imposible, tal vez la veamos estirar sus dedos temblorosos para verificar la lubricidad de su sexo envuelto en tinieblas, intentando recordar en vano un momento que acaso jamás tuvo lugar. Entonces verá, sobre la blanca palidez de las sábanas, una diminuta perla púrpura, la joya roja de sus venas. Y ya no habrá más incertidumbre. Ahora con un último tema de estas criaturas. Algo que quiero responderles. Porque estoy casi seguro que justo ahora más de uno se estará preguntando. Si estos vampiros tienen poderes tan poderosos, tanto así que parecen inmortales, ¿por qué demonios no se rebelaron ante nosotros los humanos, cuando estábamos mucho más vulnerables en esos tiempos? Incluso en el tiempo presente, aun habiendo tanta tecnología, los vampiros podrían evadirlos con su enorme velocidad. Pues es simple. Ellos no son tontos. De hecho son inteligentes. Los vampiros pueden tomar el fluido vital de sus víctimas cada cierto tiempo, lo que digo es que los vampiros solo atacan cuando están en un extremo escaso de energía vital. Si atacaran a cada momento, los humanos podrían llegar hasta la extinción, y así los vampiros no tendrían alimento. Y si pasa eso, ellos volverán de donde vinieron. Claro que podrían tomar la energía vital de un animal, pero para estas criaturas, comparar a un animal a un humano es como comparar un chicle con un banquete. Lo que digo es que los animales no aportan mucha energía vital, por lo que se podría decir que si la humanidad se extingue, los vampiros tendrían la misma suerte. En conclusión, los vampiros son seres malignos, sin alma, parecidos a los muertos vivientes. Pero sus debilidades son casi fáciles, de hecho, hasta podrías tú espantarlos con una simple cruz. Pero lo difícil es reconocerlo, saber si en algún lugar de tu ciudad o tu vecindario, viva esta criatura. Recuerda que ellos son casi iguales a los humanos, solo que tienen una piel más blanca de lo normal. Y un comportamiento gótico y desanimado. Así que piénsalo. Probablemente, en algún lugar cerca de ti un vampiro te está observando o vive junto a ti. Podría ser tu profesor, o tu mejor amigo, incluso, puede ser tu vecino. Solo recuerda, que ellos en realidad no quieren matarte en sí. Solo quieren tu esencia vital, para que ellos sigan entre nosotros más tiempo.